Santo, santo, santo es nuestro Señor, Dios y Salvador. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, quien fue, quien es y quien muy pronto volverá. Y la iglesia decimos anhelantes, sí, ven pronto, Señor Jesús. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen en las diferentes plataformas. Todos ustedes son bienvenidos a su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh, Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Estamos bajo el tema Apocalipsis. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, nos recuerda mucho a 1 Corintios 15, del 50 al 52, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, porque es exactamente la trompeta final que anuncia el glorioso arrebatamiento. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amados hermanos, quiero hablar un tema muy importante. Vamos a tomar no solamente lo que tiene que ver con el glorioso arrebatamiento. Algunos hermanos me piden el favor que volvamos a tocar ese asunto de que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Espero que lo escuchemos de principio a fin, con mucho entendimiento, rogándole al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, amados, a Mateo, capítulo 24, el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Me gusta más todavía la versión que encontramos en Marcos capítulo 13, el versículo 32, y al nombre de Jesucristo, gloria. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Indudablemente, el Señor Jesucristo, amados hermanos, se refería no al glorioso arrebatamiento, puesto que para ese entonces no se había producido el Pentecostés del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor Jesús estaba vivo en cuerpo humano y para ese entonces no existía iglesia. Parece que lo que se repite tantas veces desde los púlpitos, escuche por favor, así sea un error doctrinal,
lo que se repite una y otra vez, se convierte en una verdad irrefutable. ¿Cómo cuesta, amados hermanos, amigos? ¿Cómo es de difícil desaprender lo mal aprendido? En ese entonces no había iglesia de Jesucristo. Amados, Jesús estaba presente en cuerpo físico. No había ido a la cruz. No había sido muerto y sepultado. Jesús no había resucitado. El Padre no le había revelado ni el arrebatamiento y tampoco la escatología bíblica del Apocalipsis. Ojalá usted me esté entendiendo y se pueda sintonizar en la onda del Espíritu Santo. La razón fue que como hombre se despojó el Señor Jesús de su deidad y prefirió dar a conocer la sazón de los últimos tiempos a su iglesia y no a sus discípulos. Mire, leamos para que usted entienda un poco mejor este asunto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 7. Mira lo que dice: no os toca a vosotros, le estaba hablando a sus discípulos, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Indudablemente que Jesús es Dios y goza de toda omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y eternidad. Él sabía que estaba hablando con personas que conocían su propia cultura, su propio lenguaje, entendían sus costumbres judías, y todo lo que tiene que ver con su forma de hablar, sus decires. Y uno de esos decires o idioms o refranes, para que usted me entienda mejor, era que se había vuelto muy popular escuchar: nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora, pero esto tiene un origen, esto tiene un principio. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó entre los muertos, el Padre le recibió en gloria, en poder y majestad, y le hizo sentar en su trono, y le dio todo poder, honor, loor, autoridad, como dice en 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, al Señor Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Sin duda alguna, a nuestro Señor Jesucristo, el Padre le dio toda potestad en los cielos y en la tierra para conocer el día y la hora de su glorioso retorno en los aires, también como en la tierra. O sea, cuando venga por su iglesia y cuando en su segunda venida venga a la nación de Israel. El asunto a entender es que la suma de su palabra es la verdad. Y en el Antiguo Testamento, la revelación de muchos misterios fueron dados a conocer a sus siervos, los profetas, cuando una doble porción del Espíritu Santo caía
venía sobre ellos. Y esto, amados hermanos, amigos, lo confirma el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Dios sin que revele su secreto. Y este secreto incluye el día y la hora de su regreso. Esto se lo reveló a sus siervos los profetas. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Jesús les dijo: se me ha dado toda potestad y autoridad en el cielo y la tierra. Y Mateo 11, versículo 27 dice: todas las cosas, y esto incluye sin lugar a dudas, saber el día y la hora de su regreso. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ponga mucha atención, por favor, hermano, a lo que vamos a escuchar de aquí en adelante. La palabra conocer significa relación íntima, estado de perfecta koinonía, o sea, una comunión perfecta, sin secretos del uno para con el otro. Juan, el capítulo 17, el versículo 10. El Padre le dice al Hijo: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y esto, amados, incluye, sin lugar a dudas, saber el día y la hora de su regreso. Concluyamos, el Padre lo sabe, ¿cierto? El Hijo lo sabe. Y el glorioso Espíritu Santo, que es el Paracletos, el vicario de Cristo en la tierra, y que escudriña y sabe y conoce aún lo profundo de Dios, también tiene la revelación del misterio del día y la hora de su regreso. Vamos, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 2, los versículos 10 y 11. Y al nombre de Jesucristo, gloria. Pero Dios nos las reveló, amados, el conocer el día y la hora de su regreso. A nosotros, su iglesia, que tenemos una doble porción del Espíritu. Alabanzas al Señor. Tenemos la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. A los profetas le fue dada una doble porción. A la iglesia, amados hermanos, la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Pero entonces me preguntará usted: bueno, Pastor Jorge de Cristo, entonces, ¿a qué se refiere Mateo 24, versículo 36, Marcos 13, versículo 32? Nadie sabe el día y la hora de su regreso. Ok. Escuchen, por favor. Había un decir relacionado con la aparición de la luna nueva al inicio de los años sabáticos, y que anunciaban no solo el año nuevo, sino también el inicio de las fiestas de las trompetas, donde de paso siempre se ha creído de acuerdo a las fiestas del Eterno. Usted las puede leer en Levíticos capítulo 23. La creencia es que el Señor, el Mesías, vendrá a la nación de Israel. Ellos conocían ese decir, o Yom HaKesed, el día escondido, el día y la hora que nadie sabe. Solo en fiesta de trompetas, conocida como fiesta del Yom Teruah. Yom habla del día y Teruah
Es un tiempo de gran aclamación, gran estruendo, día de anunciar sonido de chofar, Yom Teruah, el día de nuestra común retribución, el día del gran arpazo. Y si el día de mañana estamos vivos, solamente el Señor lo sabe, continuaremos con este extraordinario tema. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista, por gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos, amigos, al Señor Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo vuelve pronto. Amén, amén y amén.